Que Yahweh, Yahshua y el amado Ray Jacob les continúe bendiciendo. Continuamos con la 10ª parte acerca de los animales limpios y de los animales inmundos. Que ustedes ya saben que se está refiriendo la escritura a los ministerios establecidos por Yahweh y a los ministerios que no han sido establecidos por Yahweh. Y estamos en el libro de Vayikra, capítulo 11, verso 1 al 47. Y nos encontramos hablando acerca de los ministerios inmundos, o sea, de los falsos ministros, que son los que están ejerciendo control, poder sobre la nación de Israel, y no solo sobre la nación de Israel, sino sobre toda la humanidad, y ellos lo están haciendo a través de sus doctrinas talmudistas y cabalistas y a través de sus ritos religiosos. Y nos encontramos en el ministerio inmundo de ¿qué? En el falso ministerio del cerdo, en el ministerio inmundo del cerdo. Y les quería hacer una pequeña sugerencia antes de continuar. Mire, tengan mucho cuidado porque últimamente están suplantando la identidad de los canales de YouTube para que por favor usted no hagan caso a absolutamente nada que no venga de mi propia voz por medio de un video. Ya que nosotros actualmente por ahora nos encontramos solamente en YouTube. O sea, no se dejen engañar. Yo aquí no vendo libritos ni regalo libritos. Yo no soy escritor. Y lo segundo, mi hermano, nosotros no tenemos backing ni cuenta para que nadie nos apoye porque nosotros no tenemos nada de eso. Ya que este es un ministerio sin ánimo de lucro. Aquí, si alguien dice que de acá le están pidiendo dinero, eso es falso. Nosotros no le estamos pidiendo absolutamente nada a nadie. Para que por favor no se dejen engañar. No se vayan a dejar engañar, mis hermanos y mis hermanas. Que yo lo que tenga que comunicarlo, saco un video así como lo estoy diciendo con mi propia voz y yo se los voy a transmitir a ustedes. Pero el resto no le coman cuento a nadie. No se vayan a dejar engañar. Continuemos, mire, nosotros estuvimos estudiando anteriormente el verdadero significado de las fiestas, que si Yahweh me lo permite, más adelante hablaremos de la revelación en profundidad que se encuentra ahí en cada una de ellas. Por no decirles de que ustedes ya conocen el verdadero significado. Ahora, referente a esto, mire, a la mala interpretación de las escrituras, veamos lo delicado que es ponerse las personas a interpretar las escrituras tal cual como ellas están escritas, sin la persona investigar su origen, sin la persona consultar al amado Ray Jacob. Mire, ustedes no se pueden poner a creerse en lo que les diga su líder religioso, ni tampoco a creerle a ningún traductor de ninguna escritura, entre comillas, hebrea, sea la que sea. Ya que usted, mire, usted va a interpretar esa escritura según la interpretación que su traductor quiere que usted la interprete. Y ellos, esas malas traducciones, ellos la transmiten a través de sus falsos ministros, que son los que viven interpretando las escrituras según las creencias de sus traductores y de la interpretación que le dan sus traductores a esos textos. Y son ellos, mire, son ellos los que han transmitido esas malas informaciones a la humanidad. Al ellos no oír la voz de Yahweh, o sea, el Ray Jacob, mire, ellos viven interpretando sus escrituras según las creencias del que tradujo esa escritura y ellos no la van a interpretar según la persona que les dio esa escritura, o sea, el amado Ray Jacob, allá en el libro de Éxodo, capítulo 31, verso 18. Y como él fue que las escribió y se las dio a Moshe, él es el único rabino de las escrituras que sabe su verdadera interpretación. Y esto lo dijo Yahweh allá en 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 6, que tiene un título, del verso 1 al 6 al 14, que tiene un título, la revelación de Yahweh es a través del Ray Jacob. Y usted lo puede confirmar ahí en Nehemías capítulo 9, verso 30. Esta es la razón por la cual todos los falsos ministros viven interpretando las escrituras y dándole la mala interpretación de ellas a las personas. Ya que ellos la viven interpretando según su traductor y no según el Ray Jacob. Si desde el libro, mire, de Jeremías, para que me entienda, capítulo 8, verso 8 al 9, desde esa época hasta los tiempos de Yahshua, la escritura hebrea estaba y está actualmente ¿qué? Adulteradísima.
Y desde la época de Jeremías, de Jeremías, hasta la época de Yahshua y hasta la muerte de los discípulos de Yahshua, mire, cada falso ministro, cada falso escriba, a ellos que les ha dado la gana, o sea, les ha dado su reverenda gana, ellos han sacado de esas escrituras adulteradas sus propias, ¿qué? Sus propias traducciones o sus propias malas informaciones, han sacado de una escritura que ellos saben que se encuentra totalmente, ¿qué? Adulteradísima. Y ellos le han dado a sus nuevas traducciones o a sus nuevas malas informaciones la interpretación según Sanyo, desechando ellos al rabino que les dio esa escritura allá en el monte de Har Sinaí. Les repito, mire, ninguna escritura hebrea ha sido jamás confiable. Tenga eso presente. Ninguna escritura hebrea jamás ha sido confiable. Yo por esa razón les digo a las personas que me dicen que les recomiendo una escritura. Yo no conozco ninguna escritura que no esté adulteradísima. Todas están adulteradísimas, ya que todas están degradadas escrituralmente por todas aquellas personas que le han metido su pluma mentirosa a esas escrituras. Es por esa razón que necesitamos oír audiblemente a la persona que nos dio esa escritura, o sea, el amado Ruach HaKodesh, para que el Ruach HaKodesh nos revele dónde está el veneno que le han metido a esas escrituras. Y el Ruach HaKodesh nos lo mostrará y él nos revelará su verdadero significado. Si mire, es el estado actual de las escrituras, entre comillas, K2 hebreas, que de K2 no tiene nada. Ahora díganme ustedes qué sucederá con las famosas Reina Valeras, o sea, con las famosas falseritas, que ya sabemos que fueron clonadas de la escritura hebrea, luego traducidas al griego, luego al latín y luego al español. Mire, imagínense ustedes ¿cómo es el estado actual de esas falseritas? Y lo peor aún, que cada año le añaden y le quitan a sus malas nuevas traducciones o a sus nuevas malas informaciones. ¿Ven usted por qué razón debemos anhelar al amadísimo Ruach HaKodesh? Mire, cuando las personas éramos cristianas, todo el mundo anhelábamos ser llenos del espíritu muerto inmundo, del famoso Espíritu Santo. Ahora, ¿cuánto más no vamos a anhelar la comunión de ser llenos del amadísimo Ruach HaKodesh? Ahora, referente a esto, veamos la gran revelación de Yahweh acerca de esto que le estoy diciendo, que es para nosotros, para los que creemos en Él, para los que creemos en Yahshua. Y vámonos allá al libro del libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, del capítulo 34, verso 11 al 16. Y mire, y que tiene un título que dice el pacto renovado. Y allí en el verso 15 al 16, mire, mis hermanos y mis hermanas, aquí tiene un título que dice que la advertencia contra la idolatría que existía y existe en la tierra de ¿qué? En la tierra de Canaán. Que todos ustedes ya saben que la tierra de Canaán es la Israel actual. Yahweh le advirtió a su pueblo, a los que creen en él e invocan su nombre, y que creían en ¿quién? En Moshe, que era un símbolo de Yahshua. Ahí en Éxodo 34:11, mire lo que dice: guarda lo que yo te mando hoy. Mire, hoy es un verbo presente. Y sigue diciendo: he aquí yo hecho delante de tu presencia, oiga, delante de tu presencia, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, que son los que nos van a impedir a nosotros que vayamos a la tierra prometida. O sea, ¿quién? A Yahshua. ¿Qué simbolizan el amorreo, el cananeo, el eteo, el fereceo, el heveo y el jebuseo? Simbolizan a los demonios. Lo que Yahweh nos está enseñando ahí en el capítulo 34, verso 11 de Shemó, es que es
Yahweh quien va a sacar esos amorreos ¿de dónde? De la tierra de Canaán. De nuestras vidas, usted y yo somos la tierra donde Yahweh quiere morar, quiere habitar, porque también nosotros somos símbolo de la tierra prometida, que es el lugar donde Yahweh ¿qué? Prometió habitar. Y es Yahweh quien los va a sacar a ellos ¿de dónde? De Canaán. Absolutamente nadie más los puede sacar ¿de dónde? De ahí. ¿Qué es lo que quiere decir? Mire, que si Yahweh nos saca de nuestras vidas al amorreo, al jeteo, que simbolizan esos demonios que se han apoderado de muchas personas a través de falsa adoración a Yahweh, si Yahweh no los saca de esos cuerpos a través del Ruach HaKodesh, de esos cuerpos no los va a sacar absolutamente nadie. Y Yahweh ahí en Éxodo 34:12, mire lo que dice: guárdate de hacer alianza, unión, pacto con los moradores de la tierra. O sea, ustedes saben que los moradores de la tierra es para referirse a los líderes religiosos de la ¿dónde? De la tierra, o sea, de la nación de Israel. Y dice Yahweh, mire lo que dice Yahweh: donde has de entrar, mire. Escuche lo que Yahweh le quiere revelar en este texto. Esto es para las personas que creen en Yahweh y en Yahshua. Lo primero que les advierte Yahweh es que no hagan alianza con los moradores de la tierra de ¿qué? Con la tierra de Canaán, o sea, con los falsos ministros de la nación de Israel, porque allá vamos a entrar, si Yahweh lo permite, ¿a dónde? En el milenio. Y dice Yahweh, no hagan alianza con ellos para que ellos no les sean un tropezadero, dice, en medio de ti, o sea, ¿dónde? En tu corazón. Antes Yahweh les está diciendo ahí en Éxodo 34:13, mire, derribaréis sus altares, o sea, su falsa adoración, su falso sacrificio, dice, y destruiré sus estatuas, o sea, sus ídolos, cortaréis sus imágenes de acera, mire, destruiré todos esos dioses griegos que ellos adoran. Mire, Éxodo 34:14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Oiga, y eso es lo que está haciendo el pueblo de Yahweh. Pues Yahweh, cuyo nombre es celoso Elohim, celoso ex. Dice ahí la escritura claramente. Ahora vamos a ver la gran revelación que existe en el verso 15 y el verso 16, que eso es para hoy día. Y se lo repito nuevamente, la advertencia que hace Yahweh a los que invocan su nombre y creen en él contra la idolatría y el paganismo que existía y existe en la tierra de Canaán, o sea, en la Israel actual. Por tanto, no harás alianza con ningún pacto, no tendrás ningún compromiso con los moradores de la tierra, o sea, no se una en yugo desigual con esos falsos ministros de la tierra de Canaán, o sea, de la nación de Israel. Lo están escuchando y ustedes espero que lo entiendan, mire, porque como actualmente la nación de Israel y sus moradores, o sea, y sus falsos ministros, ellos se encuentran totalmente corrompidos y paganizados. Y las personas, mire, las personas, Yahweh a través de su escritura les está revelando esto, y muchas personas aún desobedecen al mismo Yahweh. Y si en el antiguo pacto, mire, ellos lo desobedecían a Yahweh a través de Moshe, ellos lo desobedecían. Ahora diga usted que dirá hoy en día que yo no soy ni Moshe ni soy Yahshua. Yo simplemente les estoy compartiendo una gran realidad que ustedes pueden verificar ahí mismo con su propia ¿qué? Con su propia escritura. La gente desobedeciendo al mismo Yahweh a través de Moshe, que era símbolo de Yahshua, ellos están haciendo pacto con ellos. Ellos se están volviendo judío-mesiánicos, están adoptando sus costumbres y están practicando su idolatría y su paganismo y sus ritos religiosos.
Cuando Yahweh desde el antiguo pacto les estaba revelando las consecuencias de ellos. Porque si ustedes, les dice Yahweh, lo hacen, mire, ustedes irán tras de sus dioses. Escuchen. Mucha persona que creía en Yahweh y en Yahshua se fueron tras los dioses de estos falsos ministros, de estos becerros, de estos ¿qué? Demonios que operan a través de esos falsos ministros. Y ellos los inducirán a que ofrezcan sacrificios a sus ¿qué? A sus dioses, a sus ídolos. Que ustedes saben que los demonios son los que se hacen adorar a través de esos títulos. ¿De cuáles títulos? De Zeus, de Teus, de Dios, de Hachén, de Adonai, de Curio, de Señor, de Yeshua, de Jehová, de Jesús. A estos ídolos, demonios, son los que la nación de Israel y la humanidad está adorando actualmente. Yahweh le advirtió a su pueblo, a nosotros, por medio de Moshe, que era un símbolo de Yahshua, que si nosotros, conociendo esta gran verdad, nosotros hacemos alianza con esos moradores, con esos falsos ministros, a través de sus sacrificios y de sus ofrendas y a través de sus ritos religiosos que van dirigidos en honor a sus dioses, a sus demonios y que jamás van dirigidos a Yahweh. ¿No es que no lo quieren mencionar ni a él ni a Yahshua y prohíben al pueblo que los mencionen? Yahweh les dice claramente, mire, no solo se corromperán ustedes, sino que usted también corromperá a sus hijos y a sus hijas. Ya que ustedes, por si no lo saben, mire, la nación de Israel actual, ella está llena de nombres de blasfemias en ella. Como lo vimos en el tema de la mentira de la marca de la bestia, allá en Revelaciones 13:1 y Revelaciones 17:4. Que dice que la mujer estaba llena y está llena de nombres de blasfemia. ¿Cuáles son los nombres de blasfemia? Zeus, Dios, Hachén, Adonai. Ya que a ellos, mire, ya que a ellos se los dijo el mismo Yahweh, que tanto sus sacrificios y sus ofrendas y sus ritos religiosos van dirigidos a sus dioses, o sea, a los demonios, y jamás van dirigidos a quién, van dirigidos a Yahweh. Y Yahweh vuelve y se los vuelve a advertir en el libro de Devarim, mal traducido por Deuteronomio, capítulo 7, del verso 3 al 4, que vuelve y está el título, advertencia contra la idolatría de Canaán, o sea, contra la idolatría que existe actualmente en la nación de Israel. No emparentarás con ellos, porque no solo te corromperás tú, sino que tú corromperás a tus hijas y a tus hijos. Y por tú corromper tus hijos y hijas, dice que Yahweh te destruirá pronto. Mire, aquí tiene por qué mucha gente muere prematuramente. Y ahí no dice que Él te atormentará, no, te destruirá. Si ustedes, mire, que escuchan estos mensajes, aún continúan metidos en esas sectas satánicas judío-mesiánicas, sabiendo esta gran verdad de Yahweh, a ustedes ya no les queda sino esperar el juicio de Yahweh sobre los que se niegan a retirarse de esas sectas satánicas y que se niegan a obedecer ¿a quién? Que se niegan a obedecer a Yahweh. Les voy a compartir el nombre de las 6 personas que con sus traducciones o malas informaciones son con las que ellos corrompieron y siguen corrompiendo ¿a quién? A la nación de Israel y a la humanidad. Y con ellas tienen a millones de personas engañadas, haciéndoles creer que sus malas traducciones vienen de Yahweh. Como su Talmud, como su Kabbalah, como su Misná, como su Gebará, como su Misdra y como su Zohar. Ellos camuflan estos decados y estos decados no tienen absolutamente nada por ninguna parte. Mire,
conozcan el nombre, o sea, la cabeza que se inventó estas herejías a través de sus 5 discípulos, a los cuales él mismo les dio el título de ¿qué? El título de rabino. De por sí, Yahshua, en el libro de Matillá, capítulo 23, versos 8 y 9, él le prohibió a los que creen en Yahweh y en su nombre que ellos no tenían por qué llamar absolutamente a ningún hombre en la tierra rabino, porque Yahshua es el único rabino, y tampoco pueden llamar absolutamente a nadie mi padre espiritual. Eso es satánico y va en contra de lo establecido por Yahweh y Yahshua en su escritura. Léaselo en Matillá, en Mateo 23, versos 8 y 9. Continuemos. Veamos, ya les dije, ¿no? El nombre de la persona que tiene la nación de Israel con sus traducciones corrompidas, y no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Y este fue el que le dio a sus 5 discípulos el título de rabino, y fueron estos los que se inventaron el Talmud oral, o sea, la Torah satánica, su Kabbalah, su Misná, su Gemara y su Misdra. Mire, como estamos hablando acerca de los animales inmundos, o sea, de los falsos ministerios, a este rabino llamado Akiva, a él le llamaban la rana solitaria. Que dice que porque él era la voz de la Torá, no el Ruach HaKodesh. Léase el libro de Vayikra 11:29, mire, que de por sí la rana, dice ahí la escritura, es un animal inmundo. La rana o las ranas simbolizan a los falsos naví de la nación de Israel. Y esta rana, o sea, este naví inmundo llamado Akiva, este le transmitió su luz, entre comillas, o sea, su conocimiento a sus nuevos 5 discípulos, que son ellos, según ellos, no Yahweh, ni Yahshua, ni Ruach HaKodesh, que son esos 5 la columna, o sea, la base, el fundamento de su Misná, de su Gemara, de su Zohar, de su Misdra y de su Talmud. O sea, la Torah oral satánica y de su Kabbalah. En pocas palabras, todo esto son, mire, son libros y tradiciones rabínicas, camufladas de decados, cuando decados no tienen absolutamente ¿qué? Nada. Miremos el primer discípulo de la rana solitaria, el señor Akiva, el rabino Meir Baal Hanes, el rabino Yehudá Bar Yochai, el rabino Simón Bar Yochai, que este fue el creador de la Kabbalah, el rabino Losí, hijo de Hatlata, el rabino Lazar, hijo de Shamoa. Mire, estos con estos libros y sus libros de rezos y sus otras traducciones rabínicas, y que a pesar de que estas personas se encuentran muertos hace muchísimos años, estos a través de sus descendientes son los que tienen corrompida la humanidad hasta hoy día con esas tradiciones rabínicas talmudistas satánicas. Yahweh lo advirtió en Vayikra 11:29, que a la rana dice que la tendréis por un animal, ¿qué? Por un animal inmundo, o sea, por un ministerio inmundo, y no se alimentaría a su pueblo de su ¿qué? De su alimento, o sea, de su doctrina. Y dice que según su especie, o sea, según su descendencia, porque son millones de ranas que existen actualmente por todo el mundo de la nación de Israel, y es de este animal inmundo, de este ministerio inmundo, con los cuales se han venido alimentando por siglos la nación de Israel, o sea, su expueblo actualmente. Con ese alimento inmundo de esa rana, o sea, dejo falso naví, con esas doctrinas talmudistas y cabalistas satánicas, y de esas traducciones satánicas, han sacado ellos otras malas traducciones y otras malas informaciones, como su libro satánico de No, su libro de Yazar o Yacer, como su libro de los jubileos, y demás tradiciones rabínicas. Todos estos libros rabínicos contradicen a Yahweh, a Yahshua, a la escritura hebrea y al mismo Ruach HaKodesh. Mire, ese es el objetivo principal de esas malas traducciones o de esas malas informaciones,
¿Cuál es? Vivir contradiciendo lo establecido por el mismo Yahweh en la escritura hebrea. ¿Ah? Mire. Y para la información de 2 personas que han preguntado acerca del libro de Job, porque yo dije en una enseñanza que el señor Job era tremendo alcahueta y que a él le vino todas esas calamidades por alcahueta. Entonces salieron a hablar las personas que dicen, ay no, es que existe un libro donde dice que es que le pasó eso porque él le destruyó un templo a un rey, por eso le vino todas las calamidades. Mire, esa es una tradición oral rabínica satánica, eso es mentira. Y la misma escritura se lo va a demostrar, mire. Estos libros rabínicos viven contradiciendo lo que está escrito y revelado en el libro mismo de Job. ¿Qué significa la palabra Job? Que Job era considerado un profeta, no un nabí. En las religiones abrahámicas, el judaísmo, en el cristianismo y en el islam. Era considerado, dice, uno de los profetas no judíos que dicen que Dios envió a las naciones en los textos bíblicos. Mire, que Dios envió a las naciones, menos mal no fue Yahweh. Eso dicen las personas en esos libros, esas traducciones rabínicas. Primeramente, ¿quién era el señor Job? Mire, primeramente el señor Job era árabe, él no era hebreo, primeramente. Segundo, el señor Job no vivía en la tierra de Canaán, el señor Job vivía en la tierra de Uz. Tercero, el señor Job no era cojén, no era descendencia aronita, como para él agarrarse a hacer sacrificios, fuera de la nación de Israel, totalmente prohibido por la escritura. Mire, de aquí nomás vaya imaginándose lo que le ha metido a usted gato por liebre. El señor Job era de Uz de los caldeos, que después llegó a ser ese lugar territorio de los edomitas, o sea, de los hijos de Saúl, de los romanos. El señor Job era rico y era tremendo religioso alcahueta antes de ser regenerado por el mismo Yahweh. Mire, y lo dice el mismo Job allá en el libro de Job, capítulo 42, del versículo 1 al 6. Leámoslo. Que tiene un título, mire, la confesión de Job y la justificación de Yahweh. Dice ahí en el capítulo 42, se lo voy a leer. Respondió Job a Yahweh y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, de Yahweh. Él pregunta, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Pues el mismo Job. Por tanto, él dice, yo hablaba, mire, ese es un religioso, yo hablaba cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Verso 4, oye, te ruego y te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo. ¿Y qué? Mire, en ceniza. ¿Lo está usted leyendo? Ahí se lo estoy repitiendo. Aquí en el capítulo 42 era el Job regenerado. Del 42 hacia atrás era el Job religioso. Y ya le voy a decir qué tipo de religioso era Job, que era más peligroso que los líderes que existían en la época de Yahshua. Escuche, mire. A ustedes, las personas que me salieron con ese cuento que en el libro, que ni siquiera me dice en el libro, que a usted lo pusieron a leer una traducción que contradice a Yahweh, que contradice al mismo Job y que contradice a su misma escritura. Porque otros dicen que en esa traducción satánica rabínica dicen que a Job le pasó eso porque él le destruyó un templo a un rey pagano. Y que por eso le pasó lo que le pasó. Mire, con todo respeto, ustedes son los únicos que se creen semejante mentira. ¿Por qué le pasó eso a Job? Primeramente, porque él no era cojén, no era judío. El Señor era ¿qué? Era árabe. Descendiente de Ismael, hijo de Agar la ¿qué? La egipcia. Descendiente de Abraham, pero ¿qué? Pero paganizado. El señor Job
era tremendo talmudista, por si ustedes no lo sabían. Léaselo, por eso le decía, mire, léaselo ahí en el libro de Job, capítulo 13. Mire, léase el capítulo 13 de Job en el verso 3. Mire lo que dice. Si quiere, léaselo desde el 1 para que lo entienda. Que Job se está defendiendo de su integridad. O sea, él se está dando de cados. Dice, he aquí todas estas cosas han visto mis ojos, y he oído entendido y mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros. Mas ahora yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar ¿con quién? Con Yahweh. Mire, escuche. Mas yo hablaría con Yahweh y razonaría con él. Mire, esta es una frase talmudista por si ustedes no lo sabían. Porque los que hemos leído parte de ese libro satánico, el Talmud, ahí dice que un rabino se puso a razonar con Yahweh y el rabino le ganó a Yahweh. A esto se le llama la doctrina del razonamiento. Eso es el Talmud y la Cabala, que viven contradiciendo lo establecido por Yahweh. Mire, eso es bien satánico. Ellos en ese libro dicen, bueno, Yahweh, ¿usted por qué no hizo la creación en un día? ¿Por qué lo hizo en 7 días? Ese es el libro de razonamiento y eso es bien satánico. Ahora mire el pecado más grande, que tenía este señor Job antes de él tener un encuentro personal con Yahweh. Mire, por eso decía que él era tremendo religioso y póngale cuidado a lo que le voy a leer. Escuchen. Del capítulo 29 de Job, del verso 1 al 25. Mira lo que dice. Primeramente, el primer pecado es que el Señor vivía recordando que su felicidad anterior, o sea, su pasado. Y el otro pecado más grande es que este señor, él se creía el Ruach HaKodesh. Porque él era que, según él, que él era el que estaba haciendo la obra de Yahweh en la tierra. Tremendo usurpador de Yahweh. Véalo, aquí se los voy a leer. Mira lo que dice. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Yahweh me guardaba, cuando hacía Yahweh resplandecer sobre mi cabeza su qué? Mire, su lámpara. Aquí comienza el yo-yo del Señor, el yo-yo, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, solo a él, no a nadie más. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Yahweh velaba sobre mi tienda, o sea, solo sobre él. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Cuando yo lavaba mis pasos con leche, mire, él no se lavaba ni con agua, ¿cómo serían las riquezas que tenía? Y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta en juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, como los fariseos, ¿se acuerdan? Que les dijo Yahshua que ellos tienen su asiento allá en la plaza. No era cualquier cosa. Mire quién era esta belleza. Los jóvenes me veían y se escondían. Mire, le tenía miedo. Y los ancianos se levantaban y estaban de pie. O sea, si él no le decía que se sentaba, ellos no se sentaban. Los príncipes detenían sus palabras y ponían la mano sobre su boca. Oiga, la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Mire cómo sería el miedo que le tenían. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. O sea, los alamedeaban. Porque yo, mire, aquí comienza este señor a usurpar a Yahweh. Porque yo libraba al pobre que me clamaba. Y al huérfano que carecía de ayudador. Miren, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Mire, era tremendo hijo del diablo. Y al corazón de la viuda, yo daba alegría, no Yahweh. Me vestía de justicia y ella me cubría. Mire, aquí tiene un fariseo, cosa seria. Con manto y diadema era mi rectitud. Mire, él mismo se proclamaba justo. Yo era ciegos, ojos al ciego. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Mire, tremendo hijo del diablo. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaban con diligencia. Y quebrantaba los comillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Mire, decía yo,
en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz, mire, mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, mire, él mismo se autojustificaba. Y mi arco se fortalecía en mi mano, mire, me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra nadie me replicaba y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como la lluvia y abrían su boca como la lluvia tardía. Mire, tremendo hijo del diablo. Si me reía con ellos no lo creía, mire, qué belleza. Y no abatían, mire, no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe. Y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Esto es un religioso. Mire, esto es la obra de los falsos ministros. Esto eran los Jo. Mejor dicho, los falsos ministros hoy día, ahí los tiene. Son el señor Jo. ¿Ah? El Señor anhelaba su pasado contradiciendo a Yahweh del antiguo pacto. Mire, Jo tenía un espíritu inmundo de uso, que Yahweh le decía en Isaías 43:18, 43:25 y 44:22, que el Yahweh borraba la rebelión y las tiraba a la profundidad del mar y nunca más se acordaba de ellas. Y este señor se metía allá como espíritu de uso a reflejarse el pasado. El objetivo principal del diablo a través de sus malas traducciones es que usted se vaya en contra de lo establecido por Yahweh. ¿Cómo van a contradecir a Yahweh y a su escritura? Mire, que dice claramente que los hijos del Señor, dicen unos, que los hijos del Señor Jo que fueron salvos, cuando la misma escritura les está diciendo que ellos se murieron de una muerte violenta y prematura. Y mire, la muerte los sorprendió celebrando sus fiestas paganas. ¿En honor a quién? A Yahweh. Mire, eso es otra mentira del diablo. La muerte de ellos, mire, contradice lo que dicen los rabinos talmudistas. Si Yahweh en su escritura está diciendo claramente que al malo Yahweh lo corta a la mitad de sus días, mientras que al Kadosh Yahweh le da larga vida ¿sobre qué? Sobre la tierra. Mire, léaselo. Salmos capítulo 1, verso 4, Salmos 37:2, Salmos 37:9 y verso 10 y todo el libro de los Salmos. Los hijos del Señor mire, fueron arrebatados antes de tiempo, fueron cortados, fueron sacados, fueron quitados de este mundo. ¿Por qué? Por malos, por paganos y por idólatras. Eso dice claramente la escritura hebrea. Y el señor Jo, en vez de reprenderlos, él madrugaba a hacer sacrificios. ¿Por quién? Por ellos. Él madrugaba a orar por ellos a Yahweh, porque decía el señor Jo que quizás ellos hayan pecado contra Yahweh. Mire, él sabía que sus hijos vivían pecando contra él. Y sus hijos se murieron ¿en qué? En su propio pecado. ¿No dice Ezequiel 18:1 en adelante que el alma del Padre y el alma del Hijo son mías, de Yahweh, y el alma que pecar, ¿esa alma qué? ¿Esa alma morirá? Mire, ahí tiene para los que quieran contradecir la escritura. Ahora, mire quién son las personas. Mire, les doy un consejo. Mire el nombre de las personas que sacan esas malas traducciones para contradecir a Yahweh, a Yahshua y al Ruach HaKodesh. Mire el nombre de esos traductores y se dará cuenta que todos son rabinos talmudistas y cabalistas. ¿Cómo la ven ustedes, mis hermanos y mis hermanas? La escritura hebrea, a pesar de que está adulteradísima, aún así el mismo Ruach HaKodesh le revela su verdadero significado en ella. Mire, esos traductores son los mismos que le viven diciendo a muchas personas a través de sus traducciones o sus malas informaciones, que el Señor, mire, que el Señor Salomón fue salvo. Si la escritura dice todo lo contrario. Otros dicen que el Señor no intercedió por los ángeles caídos, más satánico todavía. Mire, todas esas son doctrinas satánicas, camufladas de caos de una falsa piedad. Mire,
Ustedes deciden a quién creerle, a Yahweh, a Yahshua, a su escritura, al Ruach HaKodesh, o ustedes siguen comiéndole cuento a las traducciones rabínicas talmudistas apóstatas satánicas. Mire, esa es su decisión personal. Yahweh les pone delante de ustedes la vida y la muerte y les dice, escojan la vida, Yahshua, para que vivan. Mis amados y mis amadas, que Yahweh les continúe bendiciendo. Si Yahweh lo permite, continuamos con la parte número 11 acerca de los animales limpios y los animales inmundos. Que Yahweh les continúe bendiciendo y por favor tengan en cuenta que en este canal no se le pide absolutamente nada a nadie y aquí no estamos vendiéndole nada a nadie. Que Yahweh les continúe bendiciendo. Amén, amén.